Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando de 12 a 1 del mediodía para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, empezamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy contamos con el espacio Digital Law de la mano de nuestro colaborador Jesús Soler, con el que hablaremos, seguiremos hablando de la protección de datos. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Y empezamos ya con nuestro colaborador, con Jesús Soler, abogado experto en tecnología en el espacio Digital Law. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? De Navidad ya. De Navidad. Bueno, de Navidad no, porque todos son prisas, todos son urgencias, se acaba el mundo. Bueno, eso pasa, ya en diciembre es algo tremendo. Lo que estaba pensando, digo, le debemos cambiar el nombre, porque es tan convulso el tema judicial y legal últimamente que dices, es que al final tienes que hablar de leyes. Sí. Y dices, ¡buah! Hoy, por ejemplo, ahora venía escuchando y decía, resulta que ahora se está votando en el Congreso lo de la malversación famosa, ¿no? Sí, que la han hecho a medida para lo que lo han hecho a medida, ¿no? Ahí no entramos. Pero es que resulta que dentro le han colado cositas del CSI y cositas del Tribunal Constitucional y del Consejo General. Sí. Le han colado cositas, ¿no? Y dices, ya no hablamos de leyes ómnibus, que dices, ni de una ley que han hecho a medida para quienes la han hecho, sino que legislativamente, una vez que ya ha pasado el trámite del Congreso, le han metido un par de cosillas a la ley, ¿no? Ah, mira. Claro, entonces el PP, que a lo mejor sabe algo más de derecho que los del PSOE y los Podemos, han dicho, oye, pero es que esto no puede ser cuestión de preconstitucionalidad. La antigua cuestión de preconstitucionalidad que se quitó hace muchos años para que no bloquear leyes. Uh-huh. Y los han dicho, no, que eso no se puede hacer. Bueno, ya, pero es que está afectando a normas fundamentales y lo has colado donde no podías colarlo, con un informe en contra de los letrados del Congreso, que han dicho, es que esto no se puede hacer porque no has planteado una ley ómnibus, sino has planteado la ley de la malversación. Ahora que tú quieras colar una disposición transitoria del CSI para intentar interpretar algo y cómo cambiar las mayorías para que el Constitucional esté hecho a tu medida, porque como sabes que no te va a quedar muchos meses de gobierno, así al menos dentro del Constitucional hay amiguetes, pues que no puede ser, que no. Y dices, ¿cómo se puede hacer leyes tan mal? ¿Y cómo se puede legislar o intentar manipular tan abiertamente cuando todo el mundo se está dando cuenta? Por ejemplo, en la disposición transitoria lo que han querido meter del CSI, ¿sí? Lo han querido meter en la exposición de motivos. Han hecho un párrafo nuevo en la exposición de motivos para que se interprete la ley. Pero es que no saben que la exposición de motivos no es normativa y que los jueces aplican la norma. ¿La norma dónde empieza? A partir de la primera letra del artículo 1. Ahí es norma. Lo anterior, el juez lo puede tener en cuenta o no. O no. Y es más, ayer salió el Supremo diciendo, oiga, es que hay un principio constitucional de retroactividad de la ley penal más favorable. Y estoy atado de pies y manos. Si tú me has hecho una ley penal más favorable en cuanto a las penas, es que no tengo más narices que aplicarla. Claro. No puedo interpretar
Lo que me dé la lo gana, que me yo dé la gana. aplico. Exacto, y la ley que dice de 4 a 6, pues 4 a 6, si es la menos, pues el menor, pues 4. Si antes eran 6, ahora son 4. Haber hecho bien. Entonces dices, es que intentar colar ahora un párrafo de una exposición de motivos es de párvulos, o sea, es para suspenderles, quitarles el título si tienen carrera, ¿no? Pero lo que me indigna más a nivel jurídico es que dentro del gobierno, que yo sepa, hay 2 jueces al menos, Marlaska y la Margarita Robles. Y la Margarita Robles es del Supremo, o sea, que algo saben bastante más de derecho que todos los que estamos hablando o hemos comentado este asunto. Y dices, ¿cómo puede ser? Entonces te vas a que es posible que haya un tema ideológico, ¿no? Sí, claro. De querer controlar cosas por el artículo 29. Oye, tú tira que ya lo arreglaremos. Está pasando con eso, con lo de sí es sí, con lo de la malversación, con lo de los animales, otra. Pero sigue adelante, es decir, ellos han colado esto y esto tira. Han hecho al Constitucional, ayer metieron una cuestión de constitucionalidad, de un recurso de amparo, que lo ha contestado el presidente diciendo que no pueden hacer un recurso de amparo porque sería paralizar leyes y volveríamos al antiguo recurso de la cuestión de constitucionalidad que había antes, con lo cual. Y el Constitucional está reunido diciendo, es que, tío, os estáis haciendo unas chapuzas muy gordas. Muy gordas. Entonces dices, Y a mí me deja la sensación de... ¿Sabes cuando oyes comentarios de que en Venezuela he cambiado la legislación para conseguir mandar 4 años más, en Perú también, en Colombia se hizo, en Brasil le intento, la Kirchner, no sé qué dices? Es que estamos igual. O sea, ahora modifico la ley porque me apetece, porque así cuelo y meto a los amiguitos y hago pactos, ¿no? Y intento modificar cosas que no tengo por qué modificar. Y que el siguiente paso, ¿qué es? Pues oye, 2 mandatos, no, 8 mandatos, me perpetúo y no convoco elecciones. Claro. Porque es lo que te deja la sensación de decir, ahora están haciendo todas esas cosas que son triquiñuelas, jurídicamente chapuzas. Cuando quieren hacer una cosa es pura ideología. Lo de los animales es pura ideología, es para leerse esa ley también. Es pura ideología. Ya solo la tramitación, que no la tramita Agricultura, Ganadería y Pesca, que es que en teoría tiene que tramitar cosas de animales, sino bienestar, el de bienestar y Agenda 2030 o algo así, creo que se llama la cosa esa de ministerio. Digo, ¿qué pinta? Legislando sobre animales salvajes o en cautividad o no sé qué, las mascotas, mira, bueno, va. Pero todo el resto, ¿qué pinta ahí en ese ministerio? Nada. Cero, vamos. Bueno, pues lo legislan desde ahí. No, lo legislan desde ahí y luego dicen los veterinarios, pero nosotros no nos han consultado y hemos enviado no sé cuántos escritos y no nos han hecho ni caso. Los científicos, los de los conservación animal, no, a nosotros no nos han dicho nada. O sea, es una forma de gobernar, por decirlo de alguna forma, que me recuerda mucho a algunos regímenes, que luego no dejan buen sabor de boca, con lo cual es un poco triste, ¿no? Y vamos, a mí también que ya se planteen así las cosas ya es triste, pero que sigan adelante todavía más. Claro. Porque aquí tenía que haber alguien algún tope que dijera, bueno, señores, hasta aquí, ¿no? Porque claro. Es que justamente la tristeza empieza en que lo planteen, pero luego dices, bueno, pero alguien va a hacer algo. Alguien va a hacer algo, pero es que estamos en el año de elecciones, el 2023 serán elecciones. Y te dicen, a ver si se van a sacar algo de la manga diciendo, bueno, aunque haya acabado el mandato, lo prorrogamos, igual que hemos prorrogado el Consejo General, hemos prorrogado... Cosas veredes, amigo Sancho. O sea, con lo que hemos visto este año, jurídicamente hablando, ya digo, ¿por dónde van a salir esta gente? Suerte que tenemos a Papá Europa o a Mamá Europa que puede decirle, señores, nos estamos pasando 3 carros, ¿no? Como le está pasando a Hungría y tal. Es decir, vale. Hasta que hemos llegado, ¿eh? Que sois la tercera, cuarta, quinta potencia de Europa. No hagáis más el ridículo. Entonces, eso creo que a lo mejor nos salva. Pero que la tendencia es utilizar sistemas, bolivarianos. Lo estamos viendo en este último año, es brutal. Lo cual dices, qué pena, ¿no? Pero bueno,
La semana que viene, que será el último programa, haremos un resumen de todo de toda esta mare magnum de cosas que han hecho que... ¡Buah! Acuérdate que hemos dicho muchas veces las leyes ómnibus. Venga. Sí, la del saco, ¿no? Todo ahí lo meto todo y bueno, va. Es una tendencia legislativa que cuando, por ejemplo, estábamos en un motivos de urgencia o el tema del COVID y había que hacer un montón de cosas, venga, mételo todo ahí porque afecta a un montón de leyes. Venga. Sí, pero la urgencia es largo bastante tiene sentido, tiempo, pero ahora que en una cosa esta de la modificación de la malversación, que la han hecho a medida para ellos y sus amiguetes, que luego quieran meter. Bueno, de paso, intentamos arreglar un chapuza este que hemos hecho del sí es sí. Sí, pero es que es otra chapuza sobre chapuza, macho. O sea, es Pepe Gotera, jurídicamente hablando. Y luego, mira, y además como las mayorías de voto del Consejo General y del Constitucional no nos gustan, quito las mayorías absolutas para hacer mayorías relativas. Ya. ¿No? Es decir, oye, cerramos el Parlamento, que no me sirve para nada, más que para discutir y hacer voces, y que gobierne, que legisle directamente el gobierno. Y Montesquieu también nos lo cargamos. ¿Para qué sirve Montesquieu? La separación de poderes. Ya. ¿No? Pero jurídicamente te dices, ostras, qué pena. ¿No? Pudiendo hacer las cosas bien. Sí, eso siempre hemos dicho, pudiendo hacer bien, ¿para qué? Pudiendo hacer las cosas bien, y ideológicamente cada uno puede estar en el extremo que le dé la gana, pudiendo hacer las cosas bien y teniendo todos los medios para hacerlas, ¿por qué las hacemos mal? Sí, es una buena pregunta. ¿No? Entonces, porque luego encima, si criticas, eres lo peor. Claro. Si criticas, eres lo peor, ¿no? Bueno, por la semana que viene haremos eso, un repasito de... Es que hay tantos charcos que pisar que dices, ¡vuela! ¿No? Sí. Pero bueno, también, como estamos en la semana que se acaba el mundo... Este año he venido muchas veces al programa diciendo... hay un tema divertido. Cuando tú dices eso, ya podemos rezar. Sí. No, en protección de datos, por ejemplo, hay un tema muy divertido. Bueno, con protección de datos llevamos... No, pero es que hay un tema muy divertido que es a ver qué pasa con la ley trans, que no me la acabo de leer, pero he dos cositas. Porque, por ejemplo, cuando tú envías una instancia al ayuntamiento, ¿sí? No sé si lo he comentado ya, puedes, cuando pones tus datos, puedes decir si eres trans o no eres trans. Y si quieres utilizar el nombre trans o no trans. Digo... Pero me parece horroroso. Horroroso, horrible. O sea, directamente, sí. Sí, pero está en la web del ayuntamiento, intentas enviar una instancia y abajo hay una casilla con un texto así que tú piensas que es protección de datos o algo. Y la clicas y no te deja seguir. No, es que usted no ha dicho su nombre trans. ¿Y? Vas a ver que he puesto el clic. Ah, sí, es que es la declaración de que puedo utilizar no sé cuánto, no sé qué. Digo, pero si esto que pinta aquí, esto directamente es ilegal. O sea, protección de datos, el artículo 9 ya te dice que no puedes hacer declaraciones sobre una serie de cosas cuando son datos de nivel especial y uno es el sexo o la orientación sexual. Digo, ¿qué pinta esto aquí? Como eso, mil. Como eso, por lo global dicen, ¡buah! ¿No? Pero bueno, el fin del programa era hablar de cumplimiento normativo en protección de datos, porque yo me estoy encontrando con muchos clientes que les están exigiendo cada vez más cumplimiento normativo, que certifiquen el cumplimiento normativo, sobre todo cuando trabajas con multinacionales, con empresas extranjeras, las empresas sobre todo que hacen manipulación de datos, publicidad, los que hacen software, las que hacen incluso envíos, me he encontrado. Entonces les piden que certifiquen que cumplen, ¿no? Y muchos no cumplen, obviamente. Porque el tema del cumplimiento normativo es la hermanita fea, ¿no? Primero hay que hacer crecer el negocio y esto no lo conciben o no se concibe en las pymes como una inversión, sino como un gasto. Pero ahora se están dando cuenta que cuando contratan con la administración se lo empiezan a pedir si van a concursos públicos y cuando contratan con empresas grandes también les están pidiendo cumplimiento normativo. Entonces cuando dicen, bueno, pero tengo que hacer un certificado de cumplimiento normativo de estos extremos. Ya, pues no cumples. ¿Y cómo lo puedo hacer? Cumpliendo. Sí, fácil la respuesta. Exacto. Digo, fácil, cumpliendo. Digo, ¿te acuerdas que lo hablamos hace 1 año, 2 años y que había que hacer una serie de cosas y documentación? Bueno, sí. Pues hay que hacerlo. Pues hay que hacerla. Y no puedo certificarlo. Si lo certificas y tú pones el nombre abajo y haces lo que te da la gana, tú mismo. Pero si te exigen que demuestres el cumplimiento, pues te va a caer la has liado porque es posible que tu cliente deje de trabajar contigo. Por ejemplo, una empresa de software que tiene que hacer un tratamiento, un programa específico donde tenga que hacer N para una empresa grande
y normalmente suelen ser extranjeras, pues sí, que yo cumplo todo. Vale, pues ahora demuéstramelo. ¿Y ahora qué? Claro. ¿No? ¿Y ahora cómo lo hacemos? Ahí es donde empiezan a salir los problemas. Y es tan fácil como ponerse un poquito las pilas. El cumplimiento de la protección de datos es obligatorio para todas las empresas. Para todas las empresas. No hay aquí absolutamente. ni más menos trabajadores, para todas. Para todas las empresas que traten datos propios o por cuenta de terceros. Pero prácticamente todas. Claro, Todas tratan. Todas. El dato personal, la información, los datos, es la materia que prima. venga de donde vengan. Es la materia prima que hay hoy en día. Incluso los datos internos también es protección de datos. Claro, por ejemplo, los trabajadores. Correcto, por eso digo que todas. Porque ya no que tengas que hacer perfilados, sino para saber exactamente si un trabajador está en el puesto que le corresponde o podría ser apto para otro puesto mejor. Bueno, hay empresas donde tienen gente en lineales haciendo cosas, pero que tienen planes de carrera diciendo, no, cuando acabes te saltamos por ejemplo, en IKEA y en Lidl, creo que te hacen planes de trabajo. O sea, proyectos de carrera diciendo, bueno, tú entras aquí porque eres estudiante, haces 4 horas al día o haces lo que sea. ¿Y qué estás estudiando? Pues económicas. Fantástico, porque me hará falta gente en el departamento de contabilidad cuando acabes. Pues seguimos, ¿no? Entonces hay muchas empresas ya de cierto volumen que hacen esos planes de carrera y entonces ahí hacen perfilados. Y esos perfilados hay que registrarlos, documentarlos e informarlos. Y ya está, si es tan fácil, el cumplimiento normativo es tan fácil como hacer la documentación obligatoria, hacer la información a quien tienes que informar de cómo tratar los datos y luego aplicar una serie de medidas de seguridad que son más o menos simples porque hoy en día no hay grandes cosas raras que hacer. Porque al final todos trabajamos con ordenadores, todos los ordenadores tienen contraseñas para entrar, todos los programas, todo el software que utilizamos tienen contraseñas para entrar. Tu correo, yo no puedo entrar en tu correo. Si lo dejas abierto, pues es tu problema, pero yo no puedo entrar en tu ordenador porque enseguida se apagará y para entrar tendré que poner la huella, poner una clave, una contraseña, lo que sea. Con lo cual, ahí tenemos una medida de seguridad. Si utilizas un programa de contabilidad, el programa en sí tendrá otra contraseña para entrar, con lo cual ya tienes una doble capa. Otros encima tienen una triple capa, que es que te piden un factor de autentificación para entrar, con lo cual, ¿quiere acceder? Sí. Boom, ahora póngame la contraseña que le sale o que le he enviado por no sé dónde. Más medidas de seguridad. Y eso lo implementa el propio software que tú compras o que necesitas para trabajar en tu empresa. Con lo cual, no es demasiado difícil. Y el resto es saber qué datos tratas, manualizarlos, hacer, bueno, pues trato este tipo de datos. ¿Para qué lo utilizo? Para esto, por esto, por esto. Vale, perfecto. Ayer, por ejemplo, en un caso decimos, bueno, vale, pero tú, ¿qué exactamente qué haces? No, pues yo cojo la tablet del cliente, hago esto y hago esto. ¿Y lo haces en tu aplicación? No, lo hago cogiendo las herramientas del cliente. Perfecto. Entonces tú solo visualizas cuando las captas, pero no haces nada más. Vale, perfecto. ¿Y qué más haces para este cliente? Entonces, la explicación, pues hago esto. Perfecto. Haces lo que se llama un registro de tratamientos. ¡Pam! Dices cómo se hace y qué medidas de protección, porque al final son las obvias. No tienes que hacer grandes ciencias. Antes, cuando manejamos mucho papel, era más difícil hacer cosas. Pero ahora que manejamos software, el software es muy fácil de poner medidas de seguridad. Ayer estábamos en otro cliente, le digo, bueno, vale, pero estas visualizaciones, ¿cómo accedes? Con un VPN. Ah, perfecto, vale, venga. VPN, pues ya está bien, ya es una medida de seguridad. Y después, contraseña y tal en el programa. Vale, perfecto. Y luego tengo que entrar en el de cada cliente. Vale, o sea, tienes 3 capas para llegar a esa información. Maravilloso. Está bien. O sea, venga, pues perfecto. Entonces haces este tratamiento, lo manualizas, lo registras y haces un documentito. Y con certificas el proceso. Con ese documentito tú ya dices, hago estos tratamientos de este tipo de datos y los protejo así. Bom, eso es lo que te marca la ley. Es el documento obligatorio, registro de actividades de tratamiento. Y una vez hecho eso, tienes que decir, vale, ahora tengo que informar de cómo trato los datos. Pues los típicos cartelitos que nos encontramos en todas las webs de política de privacidad. Pero eso a nivel interno, pues yo trato los datos así, puedes consultarlos así, aplico estas medidas de seguridad, una cosa muy sucinta. Y si quieres reclamar algo, tienes todos estos derechos y los puedes reclamar aquí. Sencillo. Ya está. Y entonces entiendo que de cada actuación que se haga con los datos hay que hacer un protocolo, ¿no? De cómo se debe hacer las cosas. De cada tipo de tratamiento. Sí. O sea, por ejemplo, si tú tienes una empresa donde captas una serie, por ejemplo,
típico caso de los datos de trabajadores. Tú puedes utilizar los datos de trabajadores para hacer nóminas y pagarles, Sí. ¿vale? Pero también los puedes hacer para hacer un plan de carrera, Sí. y es el mismo dato, ¿vale? También los puedes utilizar para hacer sanciones, y es otra Claro. utilización. También tienes otra obligación legal, que es hacer el de entradas y salidas, el control horario, Control horario, que es sí. otro tratamiento del mismo dato. Pero fíjate, ya tienes cuatro. Clac, clac, clac. Pero te puedes quedar solo en los obligatorios, que es pagarle la nómina y el control horario. Control de acceso. ¿Vale? No hay que hacerles planes de carrera ni nada. Pero sí que puedes hacer todo eso. Puedes hacer hasta planes de vacaciones. Puedes hacer el típico empresa o antes te encontrabas que tenía una serie de residencias y hacían vacaciones, tal. ¿No? O sea, pues, una vez que tienes un dato estándar, a través de él le puedes hacer todos los tratamientos que quieras. Pasa lo mismo con el fichero de clientes. Tú tienes una serie de clientes y tú les puedes hacer captar los pedidos, servirlos y facturarles. Y ya está. O claro. perfilarlos, hacerles marketing, comunicaciones, emails, enviarles ofertas, reuniones, eventos, and so on. Entonces, todo eso son tratamientos. Pero que es tan fácil como decir, bueno, ¿y qué haces tú con tus clientes? Pues mira, les envío las ofertas, perfecto, tienes un newsletter con ofertas. ¿Y qué más haces? Pues les envío unas cestas de Navidad para no sé qué, vale. Les hago un perfilado. Además hago un estudio estadístico de cada una de las tal. Además hago contabilidad analítica. Y dices, vale, pim, pim, pim. Y eso lo haces con cada una de las partes activas de la empresa donde manejes datos. Tan fácil como eso. Y tan difícil. Pero al final, si lo estructuras fríamente, es sencillo. Porque dices, tengo datos de personal, ¿y qué hago con los datos de personal? Pam, pam, pam. Tengo clientes, ¿qué hago con los datos de clientes? Pam, pam, pam. Tengo proveedores, ¿qué hago con los datos de proveedores? Pam, pam, pam. Tengo un fichero de contactos, ¿qué hago con el fichero de contactos? Pum, pum, pum. Pues primero tengo que saber de dónde los he sacado. Pues son de ferias, perfecto, de ferias. O son que se me ocurrió en su día comprar un listado de no sé dónde, no sé qué. Pues cuidadín, a ver de dónde lo hemos sacado. Entonces, el de no clientes quizás es el más conflictivo por saber los orígenes. Mientras que los otros es fácil porque hay un contrato. Claro, habrá una factura, habrá una compra. En empleados hay empleados hay un contrato de trabajo y encima el Estatuto de los Trabajadores nos permite manejar los datos para controlarlos. En clientes hay un contrato, en proveedores hay otro contrato y en no clientes o contactos depende de la fuente. Bueno. Pero si ya tienes esos contactos, pero es que estos que son los más problemáticos y que a veces no si sabes. les llevas impactando tiempo y ninguno se te ha quejado y ves que te lo abren y etc., pues perfecto, porque ahí hay un interés legítimo que se llama en manejar esos datos y en comunicarles cosas porque están interesados. Por ejemplo, tú no tienes clientes, pero tienes gente que están interesados en el programa y tú envías comunicaciones o envías un newsletter. El programa de esta semana va a ser tal. Imagínate que en lugar de hacerlo por Instagram, enviaras una newsletter a toda la gente que se ha registrado. Bueno, pues primero al registrarse ya han dado el consentimiento, pero hay gente que sencillamente, pues, oye, que me ha gustado mucho tu programa y tal y cual, y te han enviado un email. Venga, ya les interesa el programa, con lo cual ya les puedes impactar, decir, pues mira, el programa de esta semana va a ser, ¿qué? O vamos a hacer un concurso de un lote para los oyentes que entren en los 5 primeros minutos. Cualquier actividad que se te ocurra y tú tienes interés legítimo a nivel de marketing para impactar sobre esta gente, de todos esos contactos. Ya está, lo único que tienes que hacer es documentarlo, informar de cuáles son los derechos y para qué se utilizan los datos. Punto pelota. Entonces, si haces esa documentación, informas bien y informas de los mecanismos y tal, lo siguiente es, si ahora te dijera, imagínate, ponte el supuesto, llega la SER o una de estas macrocadenas y dice, oye, que os queremos comprar, vamos a hacer una due diligence, dame un certificado de cumplimiento normativo en protección de datos, como tú ya tienes hecho, este registro de tratamientos, los análisis, los avisos de privacidad, los consentimientos los tienes registrados, oye, sí, cumplo. No hay problema. Pues justamente si has hecho los deberes, certificar el cumplimiento es sencillo, porque te lo pueden exigir en cualquier momento cuando vayas a operar con lo que sea. ¿No? Vale. Aquí hemos puesto un caso paradigmático, una gran compañía que te quiere comprar. Bueno, pero en otros quiero hacer, me contacta, yo qué sé, ¿no? Bosch, la multinacional alemana, y resulta que se ha enterado que yo hago un software que es la leche para control de lo que sea.
y me quiere comprar ese software o que yo le haga la gestión a través de ese software de un área de su empresa. Vale. Como Bosch ya tiene un sistema de cumplimiento normativo muy exigente, los alemanes, el multinacional, etc., dirán, todo el que te contrate conmigo tiene que cumplir también. Claro. Entonces te dirán, si quieres llevarte este contrato, que es muy tráeme guapo, el- certifícame que cumples. Hay un caso donde hay una certificación de cumplimiento que es muy complicado de hacer, que es cuando hay transferencias internacionales de datos. Ahí es una de las grandes madres del cordero, porque la transferencia internacional de datos todo el mundo lo hace mal, ¿no? Todo el mundo, porque no hay un medio para hacerla bien. Con lo cual dices, ¿he aplicado las medidas que me dice la Unión que tengo que hacer? Sí. ¿Cumplo la ley? Yo he cumplido lo que me han dicho que haga. Por ejemplo, la transferencia internacional de datos es siempre que utilicemos mecanismos o software, por ejemplo, americano, automáticamente esos datos van y vuelven. O sea, utilizas un Zoom, o utilizas MailChimp, o utilizas alguna plataforma de estas y al final estás utilizando sistemas en USA, Google. ¿No? Por mucho que digan que aquí los servidores están en Europa, sí, pero tienen sistemas replicados por todas partes, con lo cual al final el dato viaja fuera de la Unión. Pero ¿qué dice la Unión? Hemos hecho unas normas estándar, y si esas normas, esas cláusulas estándar están en los contratos, ya me sirve. Vale. 2 veces se las han cargado los juzgados, pero mientras no se las vuelvan a cargar, ahí están, ¿no? Ahí el caso es REMS 1 y REMS 2, uno que se cargó al Safe Harbor y otro que se cargó a la Privacy Shield, y ahora lo que ha hecho la Unión es hacer unas modal clauses, unas cláusulas modales tipo para todos los contratos de transferencia internacional, pues con Azure, con Drive, con Google, con AWS, con Amazon, para utilizar en todo este tipo de cosas, ¿no? Y de momento lo que están haciendo es, vale, los aplicamos porque es lo que me han dicho que tengo que hacer. ¿Se incumple? A ver, si vamos al 100% de la norma, sí. ¿Vale? Porque no conseguimos certificar las medidas de seguridad de los americanos, porque tienen su Patriot Act y sus cositas que... ¿Cómo se solucionará? Con un tratado. Como ya había el primer tratado. Sí, estuvimos hablando. Sí, con un tratado. Que Biden ha dicho que sí, que hay un tratado, que estamos ya a punto de firmar el tratado. A ver. Porque claro, le interesa mucho a las empresas americanas que no se corte el flujo de información. Claro. ¿No? Están los lobbies ahí presionando y por eso no ha pasado nada. Pero que Biden ya ha dicho, sí, estamos a punto. Millones de datos que pasan por pero es que hoy tú no puedes trabajar si no utilizas Google, ni utilizas Microsoft, ni utilizas Amazon muchas veces, porque tú no sabes dónde está tu backup. Muchas veces haces una cosa con cualquier cliente español o de donde sea, o de la Unión, y al final su backup está en Amazon. Sí. ¿No? Está en AWS o está en Azure. No, nosotros trabajamos con Azure. Perfecto, tienen todos los certificados de calidad del mundo mundial. O sea, todo lo que pueden tener lo tienen. Pero es transferencia internacional de datos. Entonces, qué difícil es certificar eso. Es imposible. No, es imposible. Por eso no está pasando... Porque los datos viajan... Claro, vamos. pero el hablar de transferencia internacional de datos, cuando estamos hablando de Internet, es olvidar cómo funciona Internet. Internet funciona por nodos. Sí. Y el nodo... Sí. rebota, o sea, tú Exacto. puedes estar enviando, Lo que te puedes iba a estar decir yo. enviando un Aquí, email de aquí, aquí aquí. a ahí, que en teoría pues tendría que ser Sí. y ya está pasando por Turquía, porque el nodo es en milisegundos ha viajado por el nodo más rápido, y el nodo más rápido a lo mejor no es Paseo de Gracia Claro. ni Berlín, a lo mejor el nodo más fácil es en milisegundos viajar a Ankara y volver aquí, yo qué sé. Lo cual es desconocer un poquito la operativa, cómo funciona, cómo se montó el Internet. Al final Internet funciona por nodos que distribuyen la información. Pero bueno, si nos queremos engañar un poquito y dejar de conocer la operativa, que ya nadie se acuerda, pero realmente funciona así. Entonces, bueno, transferencia internacional de datos, sí, siempre se hace. Cuando ¿puede certificar que no hace transferencia internacional de datos? No, yo certifico que hago transferencia internacional de datos y que cumplo todas las medidas del artículo 48. Ya está. Ya está. Claro, porque si digo que no hago transferencia internacional de datos,
están pensando en el típico mecanismo que se lo envío a mi sucursal en Delaware o en Washington, y que no es eso. Es que estoy utilizando herramientas que son americanas. Exactamente. Y que su sede está en San Francisco o en donde sea. Y no pasa nada. No pasa nada. Porque cuando se ha intentado hacer software europeo, acuérdate, la administración hace unos años dijeron que iban a dejar de utilizar Microsoft y Google y iban a utilizar software libre, el OpenDrive, que es un software de registro libre y tal. Sí. No No ha pasado. No ha pasado. De hecho, las universidades firmaron un macrocontrato con Azure, con Microsoft el año pasado, y muchas universidades. Y es más, el ministerio ha dicho que es ok. Sí. Lo cual, Muchos centros educativos también tienen licencias especiales para estudiantes y todo. Eso es. Y esas licencias, fíjate, cuando dices el Office 365, no el Office 16, que a mí me gusta más que el otro. Cuando haces el 365, que es online, ¿dónde van los datos? Sí. Cuando haces un Excel con tus clientes y utilizas el Office 365, ¿dónde están tus datos? Cuando haces un documento conjunto a través de un Excel en una hoja de cálculo de Drive, porque es conjunta, ¿dónde están tus datos? Hay transferencia internacional de datos, con lo cual, bueno, vamos a tomarlo con filosofía. ¿Hacemos transferencia? Sí. ¿Aplicamos las normas del artículo 98? Sí. ¿Por qué? Porque el propio contrato de las macroempresas ya lo han incluido. ¿Qué es? ¿Incumples la norma? Es que a lo mejor la norma no ha tenido en cuenta cómo funciona el flujo de información. ¿Pero la incumples? Sí. Es decir, si te quisieran sancionar, ¿podrían? Si te quisieran sancionar, podrían. Claro, si la incumples. Sí, porque lo que dice el artículo es que tú tienes que poner todas las medidas de seguridad posibles para evitar, para proteger los datos que salgan de la Unión. Y una de ellas es el consentimiento de tus clientes, de los que tienen los datos, y otras son las cláusulas contractuales tipo, que ya las han anulado 2 veces, ¿no? Con lo cual dices, ¿son suficientes las cláusulas contractuales tipo? No. O sea, tendría que haber un consentimiento. Si lo quisiéramos hacer súper bien, en las cláusulas de contratos tendría que poner, y consientes expresamente que tus datos puedan salir de la Unión Europea. Y no hay muchos contratos donde lo ponga. Para nuestra operativa necesitamos enviar datos fuera de la Unión Europea, o es posible que tengamos que enviar datos fuera de la Unión Europea por las plataformas que utilizamos. Por la firma de este contrato, consientes expresamente, pam. Y un consentimiento que fuera expreso solo para las CDI. Hombre, no es tan complicado no hacer eso. Así, porque tú ya te cuesta bastante un contrato donde encima conseguir un cliente, estás hablando de pymes. Si es una macroempresa, oye, fírmame aquí y caracatacla. También es verdad. Pero una pyme dices, oye, mira, es que además yo utilizo la plataforma no sé qué y para cumplir, yo soy un tío súper cumplidor, para cumplir esto me haría falta que me certificaras y me firmaras el consentimiento de que tus datos van a viajar fuera de la Unión Europea. Uy, ¿y a dónde? No, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque utilizo Google, porque utilizo Microsoft, porque utilizo Azure, porque utilizo AWS, Mailchimp. Hacemos reuniones por Zoom o por Teams o por lo que sea. Entonces dices, ayer el otro día tuve una reunión. Nadie cae en eso, ¿eh? Claro, el otro día tuvimos una reunión por Cisco. Por Cisco. Tiene una plataforma de videoconferencia muy chula. Y dice, oye, pero vamos a hacerla por Webex, ¿ya? O algo así, de Cisco. Ostras, mira, Falti. Pues descárgatela, acepta, etc. Y Cisco es americana. Sí. Y sí, el uso de la plataforma. Y tú tienes una reunión con un tío de aquí y otro tío de allá. Y sabes que tus datos. Cuando haces exámenes, por ejemplo, en centros que hacen exámenes online, todas las plataformas, la mayoría de plataformas que certifican la visualización y que el alumno no está copiando, clic, son americanas, son de universidades americanas que han puesto esa herramienta y la han distribuido. El dato en ese momento, la plataforma que te está cogiendo el ordenador te lo está bloqueando y el navegador para que tú no navegues por ahí y sepas las preguntas, es una plataforma americana. Desde allá te están bloqueando, están viendo en tiempo real, aplicando su software de identificación y de inteligencia artificial, de movimientos de ojos, tal, y lo están utilizando desde allá y lo están viendo desde allá. Lo están gestionando desde la otra punta. Transferencia internacional de datos es la imagen.
Sí, está claro. Entonces, lo mejor es que cuando haces el certificado, ¿haces transferencia internacional de datos? Sí. Aplico las medidas del artículo 48 y punto pelota. Pues es que no me gusta que haga eso ya, pero es que... No tengo más remedio. No tengo más remedio. Es que si no, no puedo trabajar, ¿no? Y con eso muchas veces pasa que todas las empresas, si quieren certificarlo, pero yo no envío datos fuera. Sí, hombre, ¿tú utilizas esto? Sí. ¿Cuántos ejemplos te he puesto en...? Nada. Nada. Pues todo eso la empresa tiene que pasar por... Con lo cual es fácil. ¿Hago transferencia? Pero es porque Sí. no caemos. Cuando te dicen eso, dicen, no, yo no cojo ningún dato de mi cliente y se lo envío a nadie de allí. No, es que no es eso. ¿Es que no es eso? ¿Estás utilizando el 365 y estás utilizando el Outlook? Sí. ¿Y lo estás utilizando en Outlook online? Sí. Ya está. Ya está. O sea, ¿estás utilizando un webmail N? Sí. WordPress. ¿Dónde es WordPress? No. Americano. Los plugins de WordPress. También. Cuando incrustas un plugin de email, no sé cuándo, no sé, casi la mayoría salen de allí. Con lo cual, esa gestión de los emails que luego te rebotan y llegan a tu servidor a través de pam, muchas veces son haces transferencia internacional de datos. Si quieres comprar en Amazon y te registras, si quieres comprar en AliExpress, eso es todavía peor que van a China. Todavía es peor. Alibaba y AliExpress todavía son más conflictivos. Pero, por ejemplo, fíjate qué cosas tan tontas. En Navidad te estamos comprando todo el mundo y todo el mundo pues va a comprar pues al Amazon, al AliExpress y le da tiempo a llegar, a no sé dónde, pues todos estos sitios. Y cuando tú das tus datos, pero imagínate que ahí eres tú el que los das. Pero si lo que has montado es una plataforma que a su vez está conectada con la otra plataforma y es una web española. Porque cojo y vendo mis productos en Amazon, es lo mismo. Por ejemplo. Y Amazon directamente lo envía a mi sí, cliente. Hay varias tipologías en esto, pero sí. Es lo mismo, el cliente tiene los datos Amazon para enviarle el... Eso es. Con lo cual, hay un contrato detrás con esas cláusulas contractuales tipo que dicen que cumples las normas del artículo 48, que has aplicado un extra de medidas de seguridad. ¿Son suficientes? A ver, no. ¿Son las que hay? Sí. ¿No? O sea, ¿es suficiente que en una carretera con hielo haya una señal que ponga 30, 40, no sé qué? No, pues si vas a 40 te vas a pegar un piño porque hay hielo. ¿Es suficiente que te ponga una señal, cuidado que hay hielo y tal? No. ¿Te voy a poner más cosas? Sí. Pero es lo que hay, ¿no? Pero es lo que hay. O sea, no voy a poner un limitador de velocidad que controle tu coche y solo te haga ir a 20, porque no puedo. Entonces, ¿aplico las medidas que tengo? Sí. O sea, que hace lo que puede, no tiene obligación de hacer más. ¿Cuánto tiempo han tenido las empresas para ponerse al día en este...? A ver, hasta el verano del año pasado teníamos todavía el Privacy Shield, que no estaba anulado, pero con la sentencia de REM 2 se anuló, con lo cual ese paraguas cayó. Ahora llevamos un año y pico sin paraguas. El paraguas vino en verano, que pusieron en las normas de las cláusulas contractuales tipo nuevas, ¿no? La versión 2. Y ahí tenemos un paragüitas. Hasta que hagan un nuevo tratado. Y esta vez que hagan un tratado decente entre países, no entre la Cámara de Comercio Americana y una parte de la Unión, ¿no? Con lo cual es que tenía que ser un tratado internacional entre los dos países. Entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Entonces, vale, como tratado internacional, les reconocemos una serie de cosas, reconocemos una serie de medidas que van a aplicar ellos, una serie de garantías, y ya está. Porque el tráfico de información que va hacia allá es brutal. Pero la obligación de la empresa ya hace tiempo que... Siempre, desde mayo del 18. Fíjate. Vale. Desde mayo del 18 tienen que cumplir. Vale. Desde mayo del 18 tienen que cumplir esa serie de normas. Porque la norma empezó en el 16, que la gente no se acuerda, pero la norma salió en el 16. Yo me acuerdo que hemos tratado varias veces. Tuvimos 2 años de vacatio legis para decir, tienes 2 años para ponerte las pilas, y la plena vigencia empezó en mayo del 18. Y ahora estamos en diciembre del 22. O sea, vamos a entrar el 23 ya. Han pasado 4 años y medio, ¿no? 5 años después todavía estamos discutiendo cosas. No. Pero bueno, que es lo normal. Porque, a ver, también cuando se creó la norma en el 16, 6 años después ha cambiado mucho el mundo. Y ha cambiado mucho la forma de trabajar. Entonces dices, se tienen que ir claro, actualizando. se podía prever, por ejemplo, el teletrabajo en el 2016. Bueno,
pues yo en el 17 ya daba alguna clase por Zoom. Yo ya conocía esas herramientas que eran súper buenas. Sí, hay cosas podía prever... que o podías oír hablar, pero aquí tenían poca incidencia. Claro. Pero, mira, hablando de transferencia internacional, un ejemplo muy divertido que es el Moodle. O sea, el Moodle, sí. El Moodle, pues sí. el Moodle, cuando tú estás en una plataforma Moodle, sí. Estás en una plataforma que es transferencia internacional y no es americana, es australiana, me parece. O sea, que dices, qué gracioso, Moodle. Lo utilizan todos los estudiantes. Todos los estudiantes utilizan Moodle. Online. En todos los colegios utilizan el Moodle, que es una herramienta muy buena, muy potente, muy completa además. Pues es transferencia internacional de datos. Pues vale, había una versión que te la podías descargar y implementar, pero la conexión y muchas veces el soporte y las copias de seguridad se hacían online, con lo cual volvían a saltar. Y luego las versiones, tenemos ejemplos las versiones de ahora son online, con lo cual TID, transferencia internacional de datos, sí o sí. Pero que no pasa nada, que es lo que tenemos que hacer, porque la Agenda 2030 es la globalización. Lo cual, en un mundo global, la información tiene que viajar lo más segura que se pueda, pero que el mundo es así. El mundo funciona así. Ya no funcionamos en clúster. Lo cual, oye, que cláusulas contractuales, vale. Que un tratado internacional, perfecto. Pero que yo puedo hacer lo que puedo hacer. Más no puedo hacer. En un certificado es, ¿hago transferencia? Sí. ¿Aplico todas las medidas de seguridad? Sí. Punto. Ahora esto de la protección de datos, ya te digo que puede estar muy regulado, pero el fallo humano lo seguimos cometiendo. Pues siempre, ¿eh? Vamos, el otro día, sin ir más lejos, de una empresa y no pequeña, me llegó un email con todos los datos del email abiertos, 55 emails. Bueno, sí. Que me llegaban así que digo, ¿y esto? Y mi email en medio les escribí. Sí, claro. Y dije, no, eso, pero es que aquí hay un... A ver... Bueno, hay un caso muy, muy chistoso de hace 2-3 años, o algo así, que fue la propia agencia la que envió un email de comunicación de algo a todos los... a no sé cuántos abogados que éramos... abierto. En abierto. Eso ya es... Y creo que vino yo estaba en ese mail, vino de la propia agencia. Por eso te digo que el fallo humano sigue siendo... Ya puedes poner todas las seguridades. El último que aprieta la tecla... Y la agencia propia misma ha sancionado alguna vez a estas copias abiertas de mails. Porque ves toda la ristra de mails. En organizaciones, pues ya es lo suyo, que puedas dejar en copia abierta, que tampoco queda muy bien, pero no, una comunicación del director general a toda la empresa, que lo hagas con toda la copia abierta, pues a lo mejor yo no tengo por qué saber el email del de recursos humanos. Correcto. O del que se encarga del tema fiscal. Pero bueno, estás dentro de la propia organización y no pasa nada. Pero fuera de organizaciones, no, en eventos y cosas así, es muy un clásico que hagas un email copiado a todos los participantes de una mesa redonda. Vas a mesa redonda y salen todos. Y dirías, mira que es fácil, no equivoco. Ya, pero es que el fallo humano siempre se produce cuando tienes prisa. Sí, y cuando cuando le das importancia a algo, sino cuando tienes prisa. Oye, envíame esto y en lugar de ponerlo en la CC, en la CCO, le pones en la CC y no te has dado cuenta. Clavas y ostras, a ver si lo he puesto mal. Y luego el problema es que luego no lo puedes recuperar. Correcto. Que antes sí que se podían, hace años hay alguna herramienta que podías recuperar emails. Pero ya no. Ahora es muy difícil. Salido ya. Ahora es muy difícil que recuperes emails. Con lo cual dices, y es tan fácil como... Piensa que cuando tú envías por Google, por Gmail, el CCO está escondido. Sí. Con lo cual... En Outlook no, en Outlook está visible. Te puedes equivocar. Lo puedes poner, pero en Google lo clavas y de repente, ostras, ¿cómo hago que salga el CCO? Y cuesta un poco más, pero bueno, tampoco. Por eso digo, es cierto, el fallo humano lo vas a tener siempre y es el eslabón más débil de la cadena. Y lo único que podemos hacer cuando, por ejemplo, te piden certificados de cumplimiento normativo es, y además hacemos formación. Y hacemos formación de o nuestro personal ha recibido formación o certificación. Yo tenía un cliente que tenía todas las certificaciones del mundo mundial de Microsoft, porque utilizaban implantaciones de 365 y de otros sistemas de Microsoft, y habían obtenido
sus empleados todas las certificaciones. O sea, el empleado que quería trabajar allí tenía que ir y ser. primero sacarse los certificados de cumplimiento y de conocimiento de la herramienta, de seguridad. Bueno, entonces otra de las partes que podemos decir, a veces te lo exigen, y certifícame que tus empleados que estas herramientas, pero y además que los empleados han recibido la formación correspondiente para el conocimiento de la norma y bla, 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 bla. Al final eso, darles folletos o darles un cursito, o lo que hacemos en alguna es enviarles sí, pequeños tips de información. Tips de información cuando arranca el ordenador. Claro, acuérdate que no te olvides de... Eso, entonces eso es fácil porque no te agobian. Está programado y no te agobian, te van cambiando, pues, tienes 25, 30, 40, 50 tags que van cambiando y no te fastidian. Antes de tal, tiene que leer la declaración de no sé qué. Bueno, Jesús, que ya... ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Joder, siempre se nos pasa la hora cuando empezamos a hablar. Lo dicho, la semana que viene, resumen de lo que nos hemos divertido. Y veremos el final de los mundiales de hoy. No, el mundial lo veremos el domingo. ¿Sí? Del mundial del Constitucional de hoy, y será divertido. Bueno, pues la semana que viene con el resumen. Exacto. Jesús, como siempre, gracias. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 12 del mediodía con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.